Muy buenas tardes a cada uno, buenas noches o buenos días en el momento en que me visualicen a través de este pequeño video y cortometraje. Me presento ante ustedes, tal como aparece en la presentación que ven allá a la mano. Mi nombre es Wilson Martínez. Actualmente curso el tercer semestre de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Da Vinci, Campus Central, Huehuetenango. Hoy tengo el agrado de poderles presentar a ustedes el tema de lo que es el iter criminis. Ya lo dijo el gran abogado y muy reconocido penalista Mantovani. Él definió el delito eh, como un ente jurídico, que cualquier cosa humana tiene un ciclo de vida, nacimiento, existencia y asimismo la muerte. O sea, nace, se desarrolla la idea, finalidad y ahí muere. O sea, la conclusión al final lo derivemos así, ¿verdad? Este ciclo se refiere al iter criminis, la idea de donde nace, la vaga idea, aquel pensamiento inicuo, aquella idea malvada que nace desde la mente del sujeto activo, lo denominemos así, y las distintas fases que atraviesa un delito desde la concepción hasta su culminación. Hablamos de lo siguiente, que es hasta la consumación del delito es necesario seguir un camino. Para seguir el camino lo definimos como el iter criminis, seguir el camino, realizar todo un proceso que va desde establecer un propósito, cómo cometerlo, la idea que surge en la mente del sujeto activo, lo vamos a denominar así, ¿verdad? ¿Quién tiene la idea de cometer el acto hasta su consumación misma del delito? Todo lo que pasa desde que la idea entra en él hasta que consigue el logro de sus afanes. Ese, ese camino, ese conjunto de actos para llegar al delito se denomina o se le va a llamar o se le ha llamado en el trascender del tiempo camino del crimen, camino del delito o más conocido como el iter criminis actualmente en el ámbito legal, que es el que nos rodea como abogados o penalistas en la ley. Este a su vez se divide en dos fases. Tenemos las fases interna y externa. Ahora les voy a explicar una parte o brevemente, tal vez concisa, lo más directo posible, la parte de la fase interna. La fase interna se va a dividir en tres. Estas son mediación, deliberación y resolución, pero se las voy a explicar en un momentito. La parte del iter criminis, la interna, es la que nace en la mente del sujeto, en el subconsciente, en lo interno, allá donde nosotros tenemos aquella idealización de pensamientos, de ideas, de un montón de que nos rodean como de las ideas, los pensamientos, allí donde se va formulando ese, esa cadena de ideas, de aquello que va guardando y se va juntando contra el sujeto pasivo, lo vamos a denominar, que es el que va a sufrir el atentado. La fase interna se divide en tres, como les explicaba, la ideación, la deliberación, la resolución. La número uno, la ideación. En este caso, la ideación es el génesis y proceso de la formación de las ideas, como les explicaba hace un momento. Ahí surge la idea, el pensamiento, el cómo, el por qué, en qué momento va a actuar el sujeto activo, que es el que va a cometer el delito. Para todos es muy conocido esta parte. Es ahí donde él elabora su plan, un plan encaminado a la realización de un hecho punible, porque recordemos que la ley lo define como un hecho punible al delito. Surge en la mente de la idea o la voluntad criminal y básicamente no es del interés del derecho penal, porque no se exterioriza al mundo exterior. O sea, recordemos que la ideación nace acá en la mente, todo es nuestro cerebro, lo que exterioriza allí internamente. Nosotros no terminamos sacando esas ideas al mundo exterior allá afuera, todo se queda en una idea ahí centrada y básicamente todas las personas
tenemos el derecho a pensar, ¿verdad? Claramente nos lo establece nuestra constitución política, que tenemos la ley de libre, la emisión del pensamiento incluso, ¿verdad? Que nos da la vasta idea de que todas las personas tenemos el derecho a pensar cosas, incluyendo cosas perversas o delictivas en este caso, que es el iter criminis, que es nuestro tema muy principal que se está tocando en este momento. Basta con un ejemplo que les voy a comentar. Por ejemplo, Juan quiere matar a Pablo porque le debe dinero, suponiendo así, ¿verdad? Juan sería el sujeto activo, Pablo sería el sujeto pasivo porque es quien sufriría en este caso el atentado o el hecho punible. Ahí nace la idea. A Juan le nace la idea de cómo va a cobrar ese dinero, por ejemplo. Ya Pablo se lo debe hace mucho tiempo. Entonces va a efectuar el delito en su contra, si va a actuar solo, necesitará de ayuda, la idea de cómo va a crear y ejecutar ese acto. Y esto nos da el paso al número dos, que es la deliberación. La deliberación es el acto comprendido o entendido en cuanto al proceso y resultado en el cual se evalúan los pros, los contras relevantes con objeto de adoptar una sola decisión determinada, considerar su decisión antes del acto, ese acto punible que hablábamos hace un momento, la deliberación, ahí entra aquello de que lo hago, si lo hago o no lo hago, los pros, aquello de que me va a ir bien, me va a ir mal. Ustedes saben que siempre entra esa duda y entra el paso 2, la deliberación. En este caso continuamos y suponiendo que Juan decidió, bueno, si lo mato, si voy a actuar, si voy a accionar contra Pablo porque no me quiere pagar, bueno, la decisión fue sí. Esto nos da el paso al número 3, la resolución. La resolución nos dice que son cosas que se deciden, decisión, acuerdo, conclusión, determinación. 5 elementos: decisión, acuerdo, conclusión, determinación, cosa que se decide. Todos estos 5 elementos encajan en aquellos actos idóneos inequívocamente a consumar el delito. Es decir, que el comportamiento no solo es apto para lograr el resultado típico, sino que eh, nos damos cuenta que los actos van dirigidos a un solo acto y no a otro en específico. En este caso, la idea es cobrar esa deuda. Entonces, Juan lleva un acto único, un acto típico, el resultado típico de ese acto punible, y nos va la idea dirigida a un solo acto y no a otro. O sea, se va fijado esa resolución. Esto nos da también las tres fases fundamentales para lo que va siendo la fase interna. Cabe resaltar algo muy importante acá, y es que si vemos al lado derecho, tenemos no son punibles, ¿verdad? Estos casos no son punibles, no, la ley no los persigue. La ley jamás va a perseguir aquello que a usted le quedó interno. Fue su idea, fue su vaga ideación, el pensamiento que quedó allí. Todas estas ideas delectivas nacidas en la mente del sujeto activo, mientras no se exterioricen, no implican ninguna responsabilidad penal, pues solo existen en el subconsciente de la persona, en su mente, están allí como una vaga idea, que hay idea que solo está ahí interiorizada y no se ha exteriorizado, aún están guardadas. Esto nos abre el camino y nos da el paso a la fase externa. Esta fase externa o física, también conocida, se exterioriza a lo interno, a aquellas ideas, a aquella deliberación, eh, aquella resolución, que eran los pasos que vimos hace un momento, ya se exterioriza, se sale de lo interno a lo externo, a afuera, ya incluimos el mundo, los individuos, ya nos salimos con aquel acto punible, con ese hecho delictivo que ya nos rodea, ¿verdad? Se realizan en el mundo exterior con el propósito de cometer un delito. Es en ese momento es cuando se corre el riesgo, el bien jurídico tutelado, que así no lo establece en nuestra Constitución, el bien jurídico tutelado a través de que el individuo ya manifestó sus intenciones, ya lo pensó, ya lo analizó, ya deliberó,
Ya tiene la resolución, perfecto. Ahora ya lo va a exteriorizar. El individuo ya manifestó sus intenciones a través de su resolución criminal manifiesta. En esta fase tenemos como fundamento el artículo 17 del Código Penal, el cual expresamente establece la conspiración, la proposición y la provocación, la instigación y la inducción para cometer un delito solo son punibles en los casos en que la ley lo determine expresamente. ¿Cómo lo va a determinar nuestra ley, nuestro Código Penal, verdad? Siempre y cuando esto se exteriorice, la provocación, la instigación, la inducción, ya él ya tuvo todos estos actos, solo son punibles. La proposición fue lo que él se propuso, cometer un delito, un acto punible, y la ley nos lo determina expresamente, pero son parte que se los voy a ir explicando más adelante. Nos da también el paso a 4 fases de nuestra fase externa, y nuestra fase externa como principal tenemos el delito consumado. Las 4 fases tenemos delito consumado, tentativa, tentativa imposible y desistimiento. Empezaremos con lo que es el delito consumado. Y el delito consumado es cuando el delito ya se ha llevado a cabo completamente. Es cuando llegó, cometió el asesinato, cometió el crimen, cobró, lo golpeó, exteriorizó aquellas ideas que tenía en la mente. Allí en ese momento es un delito consumado. Ya vemos, yace en el suelo Juan y Pablo pues, cobró venganza, no recuperó su dinero, pero cometió aquello que se le exteriorizó en la mente y se define como la forma de ejecución perfecta del delito, según nuestro artículo 13 del Código Penal, así nos lo establece. Se sanciona de acuerdo con el artículo 62 del Código Penal, el cual también establece claramente que es aquello cuando se han completado los elementos del delito, lo que significa que el delito se ha consumado. Todo aquello que nació en la ideación se llevó a cabo. La consumación es la realización de la conducta descrita en el tipo penal. Es la consecuencia o consecución del acto ideado, preparado y ejecutado por el actor, que hablábamos del sujeto activo, ¿verdad? Una vez consumado, pues tiene sanción porque logró su fin. Esto es como nos lo explicaba. La inducción para cometer un delito son punibles. Los casos en que la ley lo determina expresamente y la ley nos lo expresa, el delito consumado aparece en el artículo 13 y lo va a sancionar el artículo 62 de nuestro Código Penal. Automáticamente esto tiene su sanción porque se logró su fin. El artículo hablábamos de la fase externa, delito consumado.